que evidentemente un Estado puede federarse en el marco de una gran nación federal que reuniera diversos Estados. La otra alternativa es que el ciudadano pueda decidir que no, que considera que ya está bien como están las cosas ahora. O una tercera vía, que sería que efectivamente pues, Cataluña se convirtiera en un Estado independiente. Ahora, los pronunciamientos legales desde España lo que están planteando es que no se puede consultar, o sea, que la gente no puede dar esa opinión abiertamente. Estamos en este punto muy paradójico, ¿no? Porque cuando hay un problema, este problema hay que afrontarlo, ¿no? Y sorprende, ¿no?, que el gobierno de España, en este caso, se ampare, ¿no?, o se excuse con una imposibilidad legal de atender una voluntad inmensamente mayoritaria en Cataluña de dar la opinión. De aquí que la campaña institucional que el gobierno de la Generalitat está haciendo, que el gobierno de Cataluña está haciendo, tiene que ver sobre todo con garantizar el derecho a opinar, el derecho a ser consultado. Y este es el punto angular de toda la discusión, y yo estoy convencido que de un modo o de otro los catalanes al final van a poder opinar sobre esta cuestión. Es más, creo que la imposibilidad de ser consultados todavía radicaliza más las posiciones, porque seguramente hay centenares de miles de catalanes que no estarían posiblemente por la independencia, pero que sin ningún tipo de duda nunca renunciarán a poder opinar sobre si quieren estar vinculados a España o no. Estamos, Santi, desde luego en un momento muy importante porque noviembre está a la vuelta de la esquina. El proceso en Cataluña está en camino y la consulta, independientemente de lo que pase, se hará. Independientemente de la posición aquí expuesta de España, ¿se hará? Bueno, en estos momentos estamos en un cruce, ¿no?, de decisiones y acciones judiciales. El gobierno de España recurrió la ley de consultas de Cataluña, recurrió la convocatoria de esta consulta por parte del presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, y esto está siendo visto por el Tribunal Constitucional, que de momento suspendió cautelarmente la consulta. Espero que rápidamente... Suspendió cautelarmente. No ha entrado todavía en el fondo del asunto, y aquí es donde la sociedad catalana, el propio gobierno de Cataluña, estamos reclamando que rápidamente el Tribunal Constitucional entre en el fondo del asunto y confirme lo que nosotros tenemos clarísimo, y es que la consulta se ajusta a derecho y que en el marco legislativo aprobado por el Parlamento de Cataluña es posible pedir la opinión, insisto y subrayo, a los ciudadanos sobre su futuro. El gobierno de Cataluña en estos momentos, consciente de este choque de legalidades, de este conflicto abierto, que no tiene por qué ser así, porque si el gobierno de España decidiera permitir que se llevara a cabo la consulta, evidentemente el Tribunal Constitucional no diría nada al respecto, pero ya que estamos aquí, ahora los esfuerzos del gobierno de Cataluña y de buena parte del Parlamento están en garantizar que el 9 de noviembre se pueda llevar a cabo esta consulta con las garantías de credibilidad, de legalidad, que hacen que una consulta de estas características tenga interés a los ojos de cualquier ciudadano del mundo. En esta siguiente parte de la entrevista sostenida con Santi Vila y Vicente, le preguntamos sobre el Estado de Derecho, sobre la legalidad, sobre el sustento jurídico para una consulta. Esto fue lo que dijo. Bueno, yo creo que aquí hay claramente un conflicto entre lo que es legal y lo que es justo. Y en un Estado de Derecho, yo no pongo en duda que España es un Estado de Derecho con un marco constitucional que ha permitido seguramente la mejor época de progreso que ha vivido nunca España. En un Estado de Derecho, cuando hay una situación injusta que la legalidad no resuelve suficientemente bien, lo que hay que hacer es reformar la legalidad si es necesario. Y si hay alguna ley que en estos momentos no permite llevar a cabo esta consulta, está por ver, que nosotros estamos convencidos que en el actual marco legal se puede llevar a cabo, pero suponiendo que hubiera algún impedimento legal, como es justo a los ojos de cualquier ciudadano del mundo que los ciudadanos de Cataluña puedan opinar, yo creo que lo que tendríamos que hacer en un Estado de Derecho serio, con un gobierno responsable, es reformar las leyes que fueran necesarias para llevar a cabo esta consulta. El gobierno de
Cataluña, ¿es promotor de la independencia o es solo promotor de la consulta? El gobierno de Cataluña solo promueve y debe promover y debe garantizar la absoluta neutralidad en un proceso de consulta de estas características. Y en este sentido, lo único que tiene por delante el gobierno de Cataluña es dotarse de información fiable sobre qué opinan sus conciudadanos. Y esto fue un compromiso ya manifestado en las últimas elecciones al Parlamento. Es decir, de esta legislatura saldrá la garantía, el conocimiento preciso de qué opinan los catalanes. Piense usted que en estos momentos la Constitución española hay 2/3 partes de los catalanes que ya nunca la votaron, que ya nunca la votamos, por razones generacionales. Es decir, que tiene todo el sentido del mundo una actualización del pacto constitucional entre catalanes y el conjunto del Estado. Entonces, la Generalitat no es una promotora de la independencia de Cataluña sobre España, pero promover la consulta de alguna manera indica que no les parecería tan mala idea. Bueno, evidentemente, fíjese usted que aquí el problema de fondo es que han concurrido muchos agravios. Hay un agravio fiscal muy grave, muy grave. ¿Por qué, Santi? Bueno, en estos momentos Cataluña contribuye en más de 14 o 15.000 millones de euros anualmente a las finanzas públicas del conjunto del Estado sin recibir retorno alguno. Es decir, este es lo que decimos unas balanzas fiscales deficitarias claras de más de 14-15.000 millones de euros que no tienen ninguna correspondencia en servicios en Cataluña. Pero no será el tema fiscal únicamente. Ese es un tema, como lo ha sido, pues sin ningún tipo de duda, la incapacidad del Estado español de hacer de la diversidad un valor y no un problema. Y nosotros sería motivo de gran orgullo que cuando un embajador, un ministro viaja por el mundo, presumiera que en el Estado español pues hay una diversidad nacional, hay una diversidad cultural, hay una diversidad lingüística y que los catalanes tienen lengua propia, una lengua y una tradición y una historia milenaria, y eso debería ser reconocido como un valor hispánico. ¿Y no ocurre por lo que veo? Nosotros estamos convencidos que no, al contrario, que ha sido pues normalmente pues motivo de menosprecio, de agravio, y así estamos, ¿no? Y yo creo que hay una tercera característica, que es la finalmente más relevante. Más allá del problema fiscal, más allá del problema de agravio cultural, de haber sido incapaces de hacer de la diversidad un valor y no un problema, yo creo que en estos momentos, para centenares de miles de catalanes, el proyecto de Estado propio es visto como una esperanza, como una ilusión de sortear la crisis, sortear el colapso de un Estado ineficiente, de un Estado que no siempre resuelve bien los problemas de sus conciudadanos, y en consecuencia es posible, y esta ha sido la novedad, que en el catalanismo político de hoy ya no te una la identidad ni la lengua, sino sencillamente el proyecto de futuro, el estar convencidos de que un Estado propio en Cataluña nos podría hacer una sociedad mejor, más justa y en este sentido mucho más solidaria con la gente que ahora lo está pasando mal. Santi, ¿qué vieron en el capítulo reciente Reino Unido-Escocia? Pues lo vivimos con una envidia espectacular. Envidia. Envidia porque espectacular. aquello ya era referéndum. Claro, y David Cameron hizo unas declaraciones. Envidia espectacular, venga. Sí, porque fíjese usted que dijo, yo amo muchísimo al Reino Unido, pero antes que al Reino Unido, amo la democracia. Y a pesar de que ahora hay una campaña súper activa por el no, porque estoy convencido que a los escoceses les iría mucho mejor juntos que no separados, antes hay un principio inspirador de base democrática que hace que sea inevitable que puedan opinar sobre su futuro. Opinar y decidir en aquel caso, porque aquello era un referéndum vinculante, no como en Cataluña. Imagínese usted si no lo tenemos que vivir con envidia. Bueno, pues ahí estuvo un no para algo, pero muy cerrado, y eso es lo que uno supondría ocurriría en Cataluña en este proceso que está con una fecha 9 de noviembre, que está este proceso jurídico abierto en los máximos tribunales y la ruta para una eventual consideración democrática sobre si sí o no a la independencia de Cataluña. Les toman tiempos complicados, digámoslo así, con situaciones que ciertamente involucran a personas, pero involucran
símbolos para Cataluña muy importantes. Obviamente Jordi Pujol, que es una especie de figura legendaria a nivel internacional de la Generalitat catalana, ya no en el poder, pero sí con una presencia muy pesada, de cuya biografía se ha hablado mucho en la prensa y a nivel internacional, por supuesto. Que si la fortuna de Jordi Pujol, que si el asunto fiscal, que si tenía recursos fuera de su entorno conocido, etcétera, etcétera. ¿Qué tan mal le va a la causa catalana por su independencia? Bueno, en primer lugar, inevitablemente es una gran decepción, yo diría, para el conjunto de los ciudadanos en Cataluña, especialmente para su tradición política, para la cultura política del catalanismo. Es un disgusto espectacular. Yo ayer por la noche estaba aquí en el Orfeo Català en México, tenían retratos del presidente Pujol, evidentemente, todo un referente mundial desde muchos puntos de vista. Evidentemente los hechos confesados por el presidente Pujol... ¿Qué fue lo que confesó, Santi? Estamos en México y no todo el mundo ha seguido esa historia. Exacto, el presidente Pujol confesó que tenía una herencia que había sido siempre gestionada al margen de la fiscalidad española y que la tenía en una especie de limbo fiscal en Andorra. Esto evidentemente es inadmisible, es impropio de una persona, de cualquier ciudadano, pero es más impropio aún de una persona que se dedica a trabajar por los demás. Liderazgo político. Exacto, ¿no? Al interés general. Inadmisible, reprobable. Yo soy militante de esta formación política y en ese sentido no matizo ni excuso este comportamiento. Dicho esto, yo creo que el proceso no se va a ver afectado, como se está demostrando. El presidente Pujol llevaba ya 10 años al margen de la actividad política, había abandonado ya sus cargos institucionales desde hacía más de 10 años, tenía una función de expresidente, de referente, de autoridad, de símbolo moral, incluso, de aquí el trauma, ¿no? Era un hombre de referente para muchos y en este sentido yo quiero pensar que precisamente por este argumento que yo ahora le daba, que el movimiento de catalanismo político que hoy llena las calles en Cataluña es un movimiento más de futuro que de pasado, de ciudadanos castellano hablantes, catalano hablantes, extranjeros venidos a Cataluña a construir su futuro, que están ilusionados con construirse un Estado propio que les ayude. ¿Y ya se han hablado a Pujol, sin más? Totalmente. Totalmente. Y yo espero que efectivamente en el recorrido judicial que va a haber, inevitablemente, se diriman responsabilidades y la justicia actúe con toda la contundencia que se merece. Antes de empezar este programa yo comentaba precisamente de informaciones que se han publicado sobre negocios de los hijos de Pujol en diferentes asuntos fundamentalmente inmobiliarios y de hoteles en México. Ese componente de Pujol y los hijos de Pujol y la riqueza de Pujol, ¿qué me dice? Bueno, fíjese que yo soy muy contundente respecto a la confesión del presidente Pujol, que hizo un 25 de julio de este pasado verano, porque son hechos reconocidos y en consecuencia probados, y en cambio debo ser necesariamente prudente, si quiero ser justo, con las especulaciones de negocios ilícitos de hijos del presidente Pujol. Aquí hay informaciones periodísticas, hay investigaciones judiciales abiertas, pero no hay ningún hecho probado. En consecuencia yo, si quiero ser una persona seria, ¿no?, y creíble, pues debo ser muy cauto. Frente a un expresidente que asume una mea culpa, que dice sí, efectivamente tuve una riqueza fuera del circuito legal y fiscal de donde debía, y todo esto que es una confesión de parte de Jordi Pujol. Santi, me comentabas en el corte que esto significó que el propio gobierno de Cataluña tomara medidas sobre Pujol. Inmediatamente. ¿Qué fueron cuáles? Un viernes el presidente Jordi Pujol hace la confesión y a la sesión de la semana siguiente del gobierno, un martes, el presidente Mas toma la decisión con todo el gobierno de retirarle su oficina de expresidente, de retirarle su coche oficial de expresidente, de retirarle el salario como expresidente y de retirarle todos los honores. En definitiva, porque eran hechos probados y reconocidos, más allá que puede haber otras cuestiones. Yo creo que esto en Cataluña y en Europa marca toda una manera de concebir el servicio público y la exigencia ética y la tolerancia cero con las irregularidades. Además de quitarle las prebendas y de los recursos como expresidente,
¿Se abre un proceso judicial por razones fiscales? En estos momentos contra Jordi Pujol no se ha abierto. Esta es la verdad objetiva. En estos momentos no se ha abierto. Están en fase de diligencias en las que están acreditando su regularización fiscal. Para cerrar la conversación que ha ido derivando en el caso Pujol, por obvias razones, porque efectivamente por Cataluña, por lo que representa esta figura, por el proceso mismo rumbo a noviembre de la consulta sí o la consulta no. ¿Cómo te despides de este programa? Nos quedan 2 minutos. Pues me despido con mucha gratitud porque estamos haciendo una semana muy intensa desde el Gobierno de Cataluña con una misión de empresarios, unos 50 empresarios vinculados al puerto de Barcelona. Vemos como aquí en México, en primer lugar, persisten los importantísimos lazos culturales, esta complicidad por las libertades, por la modernidad, por la idea de lo moderno, que une tan bien a catalanes y a mexicanos, y estoy convencido que a corto y a medio plazo reforzaremos muchísimos los lazos también económicos entre ambos lados del océano. ¿Qué efectos económicos, para cerrar, traería una eventual independencia de Cataluña? ¿Qué efectos económicos para España? ¿Qué efectos económicos para Cataluña? Bueno, fíjese usted que Cataluña en estos momentos es una de las 4 regiones tractoras de progreso y de actividad económica a nivel del conjunto de la Unión Europea. Cataluña sitúa en este momento su capacidad de apertura desde el punto de vista económico, su capacidad de recuperación económica, de creación de empleo, entre las 4 regiones más importantes de Europa. Yo creo que es impensable que en cualquier circunstancia Cataluña estuviera fuera del marco de la Unión Europea. En todo caso, yo creo que lo importante es que los políticos seamos todos responsables. Hay un problema identificado de desafecto, ¿no?, con respecto al conjunto del Estado, y hay que saberlo gestionar. Confío que lo sabremos gestionar. Pues ahí está la gran interrogante para España, para Cataluña y para todo lo que está en camino. Gracias, Santi, por estar aquí y conversarlo. Un placer. Muchas gracias. Y hasta la próxima. Y a usted gracias que nos permitió acompañarles. Pásela bien y hasta mañana.